Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En este caso veremos introducción a las fracciones. Comencemos. Ok, cabe resaltar por favor que de aquí en adelante, puesto que estamos utilizando un libro donde la notación es quebrado, nosotros cada vez que leamos quebrado, ¿no? Vamos acá, cada vez que leamos la palabra quebrado, va a significar lo mismo que fracción. Bien, quebrado va a ser lo mismo que fracción. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, aquí términos de la fracción y su concepto. Una fracción consta de dos términos, llamados numerador y denominador. Bien, entonces ahí tenemos la primera situación interesante. El numerador, pues obviamente, numerador. El numerador se va a ubicar en la parte de arriba y el denominador, el denominador se va a encontrar en la parte de abajo. ¿Qué nos indica el denominador? Aquí nos dice, el denominador, es decir, lo que está aquí abajo, indica en cuántas partes iguales, ¿sí? Esto sería muy importante que lo resaltemos, en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad principal. Esto es muy importante, ¿sí? El denominador indica en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad principal y el numerador nos indica cuántas de estas partes se toman. Entonces, generalmente yo suelo decir que el numerador es la parte entera, ¿no? Y el denominador es las partes iguales en las que se ha dividido el numerador. Ok, sigamos entonces. Entonces tenemos aquí una fracción que nos ejemplifica, ¿no? Tenemos 3 cuartos. 3 cuartos. Aquí obviamente podemos notar que el numerador es el 3 y el denominador es el 4. Y dice que el denominador 4 indica que la unidad se ha dividido en 4 partes iguales y que el numerador 3 indica el numerador 3 que se han tomado 3 de estas partes iguales, ¿no? En el caso concreto, si a esto le consideramos una barra de chocolate, digámoslo así, esto es una barra de chocolate, ¿no? Entonces, esto es un entero. Nosotros podemos decir que es una barra de chocolate entera. Si esta barra de chocolate yo la parto por la mitad, puedo decir entonces que la he dividido en dos partes, ¿sí? Entonces, ahora, si yo vuelvo a dividir por la mitad y por la mitad, yo he dividido a esta barra de chocolate en 4 porciones, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas porciones, vamos a pintarlas de un colorcito, por ejemplo, si yo pinto esto, ¿no? Pinto esto. Aquí voy a decir que he tomado uno de los 4 pedazos posibles. Entonces, si yo tomo en cuenta solamente esto, este pedazo sería un cuarto. Es más, cada pedacito de esto, vamos a pintarlo de otro color, por ejemplo, si yo pinto esto de azul, cada una de estas por separado, ojo, por separado va a ser un cuarto. Por ejemplo, yo también voy a tomar con este colorcito, si le pintamos con este color, como les digo, por separado cada una de estas es un cuarto. Pintemos a la última de tomate. Si cada una, digamos que a una persona, si digamos que esto es un chocolate con 4 colores, ¿no? A una persona le gusta el color verde, a otra persona le gusta el color azul y a otra persona le gusta el color morado. Y por último, a otra persona le gusta el color tomate del chocolate. Viene un chocolate multicolor. Y cada una toma el color que prefiere, pues cada una de estas personas ha tomado un cuarto del chocolate. ¿De acuerdo? Cada una de estas personas ha tomado un cuarto del chocolate. Recordemos que el denominador indica
¿cuántas veces se ha partido la unidad? Bien, o se ha separado o en cuántas partes se ha dividido. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña suposición. Vamos a dibujar otra vez nuestra barrita de chocolate. Vamos a volver a separarla, a dividirla por la mitad y por la mitad. Sé que está un poquito desigual, pero ustedes me entienden. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de tomar un pedacito hay una persona que decide comerse 2 pedacitos? Si esta persona se come 2 pedazos, entonces estaría tomando 2 de las 4 partes. ¿Sí? Estaría tomando 2 de las 4 partes. Entonces ahí se entiende, ¿sí? Ahí se entiende cuando a mí me dice que el numerador es el número de partes que se toman. Entonces me dirán, hey, profe Esteban, ¿qué pasa si yo tomo una más de estas partes? Pues entonces el numerador cambia. Ya no sería 2 cuartos, serían 3 cuartos. Bien, entonces es justamente lo que pasaba. Vamos a ejemplificarlo de vuelta. Entonces, tenemos nuestra barrita de chocolate, la partimos a la mitad, después la volvemos a partir por la mitad. La fracción es 3 cuartos. Quiere decir que primero, obviamente, esto es algo que deberíamos saber, que si vamos a hacer ejemplos como estos de la barrita de chocolate, el denominador siempre tiene que saberse primero. Es decir, si yo veo que está dividido en 4 partes, entonces lo primero que hago es dividir. Una vez que he dividido, ahí puedo tomar las 3 partes. Entonces de aquí voy a tomar 3, ¿sí? Voy a tomar 3. En este caso, entonces podríamos pintarle de verde las partes que vamos a tomar. Entonces, por ejemplo, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Bien, entonces, ¿qué podemos decir del 3 cuartos? Vamos a ver. 3 cuartos, vaya, vamos a ver si le podemos arreglar este 4 que nunca me sale. Bien, como decía, ¿no? 3 cuartos, podríamos decir que es la parte tomada. Si es un chocolate, podemos decir que se han comido 3 cuartos de mi chocolate. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto me sobra? ¿Cuánto me sobra de mi chocolate? ¿Cuánto me sobra? Pues me sobra 1 cuarto del chocolate. Vaya pues con el 4. Me sobra 1 cuarto de chocolate. Cuando digo me sobra 1 cuarto de chocolate, ¿a qué 1 cuarto de chocolate me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este 1 cuarto. Entonces, fíjese, evidentemente es cierto lo que nos está diciendo la materia, ¿no? Que efectivamente el denominador son las partes en las que se tiene que dividir. En este caso, nuestro chocolate se ha dividido en 4 partes. Y si el numerador dice 3, significa voy a tomar 3 de esas 4 partes. Bien. Ahora veamos. En el quebrado 7/9, el denominador 9 indica que la unidad se ha dividido en 9 partes iguales y el numerador que se han tomado 7 de esas partes. Podríamos decirlo, ¿no? Que digamos que hay 9 personas, ¿sí? Hay 9 personas o digamos que hay 9 gaseosas. 9 gaseosas, pero solamente 7 personas vienen a tomarse las gaseosas, ¿sí? Entonces son 7 novenos. Sí, solamente 7 novenos han venido a tomar las gaseosas. ¿Qué fracción no ha venido a tomar las gaseosas? No ha venido a tomar las gaseosas 2 novenos. O sea, 2 personas de las 9 no vinieron a tomar las gaseosas. ¿Entendido, no? Fácil. Bien. Vamos ahora a la notación. ¿Qué es esto de la notación? Es cómo generalmente uno escribe. ¿Cómo uno escribe un quebrado o una fracción? Para escribir una fracción tenemos que escribir el numerador arriba, separado por una raya oblicua por una raya horizontal. Aquí nos da un ejemplo, ¿no? La forma en que uno escribe una fracción es así.
con una raya horizontal, 4/5. Pero también uno podría escribir esta misma fracción con una rayita oblicua. Ambas son lo mismo, ambas son fracciones. Sin embargo, la manera más usual en la que uno puede escribir es esta, la de la rayita horizontal. Más que nada por comodidad en la escritura de fracciones, ¿no? Entonces, esta diría yo, me atrevería a decir que es la más usada, la notación con la rayita horizontal. Bien, sigamos por favor. Bien, la nomenclatura. ¿Qué es esto de la nomenclatura? La nomenclatura es cómo se lee. ¿Cómo se lee? Ahora, vamos a enfocarnos en que nosotros vamos a hacerle, como digo, ¿no? A enfocarnos es en el denominador. El numerador, generalmente uno lo lee y ya. No, de hecho, vamos a leer la teoría. Para leer una fracción o un quebrado, se enuncia, es decir, se dice primero el numerador y después el denominador. ¿Ok? Entonces, para leer una fracción, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver, se va a leer primero el numerador. Ahora, si el denominador es 2, ojo, si el denominador es 2, vamos a poner un ejemplito acá. Si el denominador es 2, esto se va a leer medios. Esto se va a leer medio o medios. Y usted dirá, ¿cómo que medio o medio? Sí, si yo tengo un medio, esto se leería así, ¿no? ¿Cuándo es medio y no medios? Cuando está el 1, un medio. Pero si es que está otra, si es que está el 3, por ejemplo, esto ya se leería 3 medios. Esto es singular, 1, un medio, y esto es plural, son 3 medios. Bien, ahora, si es que el denominador es un 3, sin importar el numerador, si el denominador es un 3, esto se va a leer tercios, sin importar el numerador. Ahora, si está el 1, obviamente se leería tercio, si está el 1, pero si aparece, digamos, el 2, esto ya se leería tercios. A partir del 2 en adelante se lee tercios. Sigamos. Si el denominador es un 4, se leería cuartos. Si el denominador es un 5, se leería quintos. Si el denominador es un 6, se leería sextos. Si el denominador es un 7, se leería séptimos. Si es que es un 8, se leería octavos. Y si es un 9, se leería novenos. En el 10, décimos. Ahora, si es que el denominador es mayor que 10, vamos a añadir la terminación avo. Por ejemplo, el 11 sería el número 11, escrito, ¿no? 11 y con la terminación avo. 11avo. Si es que aquí hay un 2, 2 onceavos. Si es que hay un 1, porque aquí tenemos que leer primero el numerador, un onceavo, ¿no? Recuerden plural y singular. Ahora bien, vale decir que esto puede emularse con denominador 11 hasta el denominador 99, que serían 99avos. A partir del denominador 100, nosotros estamos hablando ya no de cienavos, o puede ser, en algunos casos sí lo llaman cienavos, pero generalmente puede utilizarse también la palabra centésimos, ¿sí? Centésimos. Perfecto. En mil milésimos, etc. Bien, fíjense acá, 3 octavos, ¿sí? 3 sobre 8 se lee 3 octavos. Fíjense, nos hemos concentrado primero en el numerador 3 y de ahí leemos el denominador. Pongámoslo con un colorcito azul.
3 se lee primero y después leemos el denominador. 3 octavos, ¿no? 3 octavos. ¿Cómo se lee este? 5 séptimos, 5 séptimos. Esto 3 onceavos. El de acá 4 quinceavos. Genial. Pasaríamos ahora a la interpretación. ¿Qué es esto de la interpretación? Vamos a leer lo que nos dice. Toda fracción puede considerarse como el cociente de una división en la cual el numerador representa el dividendo y el denominador representa el divisor. Ah, interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que toda fracción, ¿sí? Toda fracción es lo mismo que una división, aunque suene raro, ¿no? Toda fracción es una división. Así, cuando nosotros tengamos, vamos con el ya trillado ejemplo de 3/4, esta representación 3 rayita 4 se puede interpretar también como un 3 dividido 4. Ahora, claro, usted no es conveniente que usted haga esto. Lo único que tiene que saber es que una fracción se puede interpretar como una división. No quiero decir con esto que usted tenga que hacer la división, no. Es solo para que usted lo entienda. El dividendo es el numerador y el divisor es el denominador, ¿no? Dividendo, numerador, divisor, el denominador. Sigamos. Bien, justamente, ¿no? 2/3 representa un cociente de división en la cual el numerador 2 es el dividendo y el denominador 3 es el divisor. Vuelvo y repito, no es necesario que efectúe la división, no es necesario, es solamente para que usted sepa que una fracción se puede representar como una división. Bien, vamos ahora con la clase de fracciones, ¿no? Las fracciones se dividen en comunes y decimales, no solamente en comunes y decimales, pero vamos a ver. ¿Qué es una fracción común? Una fracción común o fracciones comunes son aquellas cuyo denominador no es la unidad seguida de ceros, ¿no? No es la unidad seguida de ceros. Por ejemplo, 3/4, como ustedes pueden ver, en 3/4 no hay un 1 ni está seguido de ceros. ¿Qué sería un 1 seguido de ceros? Por ejemplo, sería 3/10. Entonces, nos preguntaríamos, ¿esto es una fracción común? ¿Y qué responderíamos? ¿3/10 es una fracción común? No, no es una fracción común porque para que sea común no debe tener un 1 seguido de ceros. 3/4 sí es una fracción común. 7/8 también es una fracción común. 9/13 sí es una fracción común. Cualquier fracción que no tenga en el denominador un 1 con ceros es una fracción común. Y ahí, en contraparte, vienen las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas cuyo denominador es la unidad seguida de ceros, ¿no? Entonces nos da un ejemplo, 7/10. Esto es una fracción decimal, ¿sí? Es una fracción decimal, está en base 10. El 9 centésimos o 9 cienavos, si se quiere llamarlo así, también es una fracción decimal porque tiene un 1 seguido de ceros. Y obviamente el 11 milésimos es una fracción decimal porque tiene un 1 seguido de ceros, o en base 10 como podríamos decir. Bien, aquí venimos a algo ya que es más interesante, que encontramos más comúnmente en los textos. Y quiero hacer énfasis aquí en la fracción propia. La fracción propia es aquella en donde ocurre que el numerador es menor que el denominador. ¿Sí?
¿Qué quiere decir esto? Que el numerito de arriba es menor que el numerito de abajo. Vamos a ver, por ejemplo, con la fracción 2/3. El 2 es menor que el 3. Este es el símbolo que representa menor que, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Si yo quiero decir menor que, debo utilizar este símbolo. Entonces aquí estoy diciendo que el 2 es menor que el 3. Claro, entonces esta es una fracción propia. Cada vez que el número de arriba sea más pequeñito que el número de abajo, estamos hablando de una fracción propia. ¿Bien? ¿Cuántos ejemplos tenemos aquí? Pues tenemos varios ejemplos. 2/3. 2/3 es una fracción propia. ¿Qué me dicen de 3/4? ¿3/4 será una fracción propia? Sí, también, porque el 3 es más pequeño que el 4. ¿Y qué opinan acerca del 5/7? ¿5/7 será una fracción propia? Sí, también. 5 es menor que 7, entonces sí, todos estos ejemplos son de fracciones propias. Vamos a ver ahora por acá. Todo quebrado propio o toda fracción propia es menor que la unidad. Ah, interesante, o sea, es menor que 1, eso es lo que me quiere decir. Toda fracción propia es menor que 1. Así, 3/4 es menor que la unidad porque la unidad la hemos dividido en 4 partes iguales y solo hemos tomado 3 de estas partes. Ah, interesante. A ver, ¿cómo es esto? Toda fracción propia es menor que la unidad. A ver, tomemos el ejemplo de la barrita de chocolate. Yo les pregunto aquí, ¿cuántas barritas de chocolate hay? Hay una. Entonces ustedes me van a decir, hay una barrita de chocolate. Y viene alguien y dice, por favor, dame 3/4 de tu barrita de chocolate. Y usted dice, muy bien, voy a partirla por la mitad, a la mitad la volvemos a partir por la mitad y a esta mitad que me queda por la mitad. Entonces, ¿no? Puede ser, digamos, no sé, papá o mamá dicen, por favor, dame 3/4 de tu barrita de chocolate. Entonces usted dice, bien, bueno, papá, mamá, te voy a dar 3/4 de mi barra de chocolate. Bien, estamos de acuerdo en que toda la barra de chocolate es una barra de chocolate. Y si me piden 3/4 de la barra de chocolate, no es toda la barra de chocolate, es menos que la barra de chocolate, específicamente en un cuarto menor. Entonces, esta partecita verde de acá, estos 3/4 es menor, lógicamente, es menor que una barra de chocolate. ¿Sí? Esta parte que hemos tomado es menor que una barra de chocolate. Entonces ahí se interpreta lo que nos dice. Todo quebrado propio es menor que la unidad. Y esto es fácilmente, sí, esto es fácilmente entendible porque las partes tomadas son menores que las partes existentes. Si mi chocolate está partido en 4 partes y tomo 3, he tomado menos de las partes existentes. ¿Sí? Bien, sigamos. Bien, ahora tenemos una fracción que es igual a la unidad. Este es bastante sencillo, es bastante simple. ¿Cuándo una fracción es igual a la unidad? Cuando el numerador y el denominador son iguales. Aquí nos da el ejemplo de 6/6, 7/7 y 8/8. Ahora, ¿cuándo una fracción es igual a la unidad? O sea, me está diciendo que 6/6 es 1. Eso significa igual a la unidad, que sea igual a 1. Esto es fácilmente demostrable aritméticamente hablando, obviamente, no desde el punto de vista de los axiomas, haciendo o planteando una simple división. 6/6 es igual a 6 dividido 6. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 6? 1. 1 por 6, 6. De 6, 0. Ajá, 6 dividido 6 me da a 1, que es este 1 de acá. Entonces sí, claro, aritméticamente al menos, uno puede decir que 6 dividido 6 es 1.
7 dividido 7 es 1, entonces uno puede decir que cualquier número dividido para sí mismo me va a dar igual a 1. Y ahí se demuestra que la fracción es igual a la unidad. ¿Qué opinan acerca de 17avos? ¿Será igual a la unidad? Sí, es igual a la unidad. Todo número dividido para sí mismo es igual a la unidad. Así que me da lo mismo poner un 1 que un 17 sobre 17. Sigamos. Vamos con la fracción impropia. Acordémonos que era una fracción propia. Una fracción propia era cuando el numerador era menor que el denominador. Entonces una fracción impropia, ¿sí? Una fracción impropia va a ser todo lo contrario, ¿no? Una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Fracción impropia, entonces una fracción impropia es aquella cuyo numerador es mayor, ahora cambia, mayor que el denominador. Y nos propone varios ejemplos. Vamos a ver qué ejemplo nos da. 3 medios. Y usted dirá, bueno, profe Esteban, tú nos hiciste el ejemplo del chocolate, sin embargo, aquí es mayor las partes tomadas que las partes existentes. ¿Cómo solucionas a esto? Excelente pregunta. Vamos a tomar en cuenta un chocolate. ¿En cuántas partes debe estar dividida el chocolate? Debe estar dividida en 2 partes, o sea, en la mitad. Pero, ¿cómo tomo yo una tercera? Solo tengo 2. Pues inventándome otro chocolate que tenga las mismas características, las mismas medidas exactas que la anterior. Ajá, entonces ahora no solo tengo un chocolate, tengo 2. Tengo 2 chocolates. ¿Y esto para qué? Para poder cumplir con la fracción impropia. Entonces, bueno, Esteban, o profe Esteban, ¿cómo es entonces 3 medios? La verdad es que es bastante fácil. Pinto 1, 2 y 3. Usted me dirá, pero, profe Esteban, tuve que inventarme otro chocolate para poder avanzar a los 3 medios. Sí, efectivamente. Se me ha acabado todo un chocolate y la mitad de otro. Entonces, digámoslo así, ¿no? Cuando tengo una fracción impropia, yo ya sé que voy a tener que inventarme otro chocolate u otra pizza u otro lo que sea para poder cubrir con lo que me dice la fracción impropia. ¿Sí? Aquí está diciendo que va a tomar 3 pedacitos de chocolate de los que yo he dividido en 2. Entonces, divido en 2 a un chocolate y me va a tocar traer otro chocolate, dividirlo en 2 para poder satisfacer la demanda de acá. Bien, 3 medios, entonces he tomado 1, 2, 3. ¿No? Entonces, fíjese, aquí quiero insistir en esto. Este pedacito es un medio, este pedacito es un medio y este pedacito es un medio. Juntando los 3, obtengo 3 medios. Cuando hagamos las operaciones con fracciones, ustedes van a entender esto de mejor manera. Bien, practiquemos ahora con 4 tercios. La fracción ahora es 4 tercios. ¿Qué debería ser? Bueno, de la misma manera, un chocolate, pero dividido en 3 partes. Aquí tengo un chocolate y lo hemos dividido en 3 partes iguales. Pero para satisfacer la fracción impropia voy a tener que hacer otro chocolate de las mismas medidas, con las mismas características que el anterior, para poder dividirlo. La división debe ser en 3 partes. Ojo, cuidado, ¿no? No piense que está dividido en 6 partes, no, porque es a la unidad en la que se divide en 3 partes. ¿Bien? A esta unidad la he dividido en 3 partes, a esta otra unidad la he dividido en 3 partes. El 3, el denominador, indica las partes en las que hay que dividir a la unidad. Y 4 es el número de partes tomadas. Entonces, una parte tomada, 2 partes tomadas, 3 partes tomadas, se acabó el chocolate. Y ahora, 4 partes tomadas. ¿Sí? En total, las partes tomadas son 4 tercios. Ahora una pregunta.
¿cuántas serían las partes no tomadas? Es decir, esta parte y esta parte. Piénselo. Si usted dice que las partes no tomadas son 2/3, pues felicidades, está muy bien. 4/3 son las partes tomadas y 2/3 son las partes no tomadas. Si a esta altura usted está diciendo, sospechoso, si son 4 de 3 las partes tomadas y 2 de 3 las partes tomadas, esto me va a dar 6 de 3 partes tomadas, entre tomadas y no tomadas. Y 6 dividido 3 es 2. Y obviamente son 2 chocolates. Bien, si no entendió esto por este momento, no se preocupe, solamente era un adelanto, lo va a entender en futuras clases. Todo quebrado impropio es mayor que la unidad. ¿Sí? Oh, miren, todo quebrado, toda fracción impropia es mayor que la unidad. 7/5 es mayor que la unidad porque la unidad la hemos dividido en 5 partes iguales y hemos tomado 7 de estas partes. Por lo tanto, se exceden 2/5 al 5/5, o sea, a la unidad. ¿Sí? Es lo que hacíamos con lo del chocolate. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta el 2/3, perdón, el 3/2. Vamos a tomar en cuenta el 3/2. Tenemos a nuestro chocolate dividido en 2 y otro chocolate dividido en 2. ¿Cuántas partes hemos tomado? 3. Tomo una, tomo 2 y tomo 3. Si yo ya me acabo esto, ¿cuántos chocolates me voy comiendo? Me voy comiendo un chocolate. Pero no me bastó con un chocolate, tuve que comerme la mitad de otro. Es decir, comí uno y más la mitad de otro. Entonces, lógicamente, todas las fracciones impropias van a ser más grandes que la unidad. La unidad es comerme uno, un chocolate. Pero más grande que la unidad es comerme un chocolate más algo más. Valga la redundancia. Más algo, ¿no? Perfecto. Sigamos. Bien, ahora tenemos un número mixto. ¿Qué es el número mixto? El número mixto es aquel que consta de un número entero y de una fracción. Por ejemplo, un entero, 2/3, 4 enteros, 3/5. Y se lee así, ¿no? Un entero, 2/3. Un entero, 2/3. Esto tiene una parte entera, el 1 es la parte entera, esto es un entero, y 2/3 vendría a ser la parte fraccionaria o la fracción. ¿Y qué es decir esto? Es decir, por ejemplo, yo me comí un chocolate entero, podemos ponerlo así, me comí, vamos a ponerlo con otro color, me comí un chocolate entero, me comí un chocolate entero. Con esto ya damos a entender a quien nos está leyendo o escuchando, me comí un chocolate entero, un entero, y, y dos tercios y 2/3 de otro chocolate. Bien, entonces, ¿cómo entendemos a este número mixto, un entero 2/3? Le entenderíamos, me comí un chocolate entero y 2/3 de otro chocolate. Ahora, ¿cómo sería esto en dibujitos, no? ¿En quién me voy a fijar? Siempre debo fijarme en la fracción. La fracción está dividida en 3 partes. Entonces podemos dividir 1, 2, 3. Ahora, pues obviamente, como ya dije, un chocolate entero,
Y 2/3 de otro significa que necesitamos otro chocolate. De la misma manera, dividido en 3 partes. Un chocolate entero sería todo este chocolate, y 2/3 de otro chocolate. Entonces, 1, 2 tercios de otro. Todo lo que está con verde es el chocolate que nos hemos comido. Nos hemos comido todo este chocolate más 2/3 de este otro chocolate. ¿Cuánto es lo que he sobrado? He sobrado 1/3. Bien, excelente. Hagamos el otro ejemplo. El otro ejemplo me dice, en cambio, 4 enteros, 3 quintos. 4 enteros, 3 quintos. Interesante. Aquí se ha comido 4 enteros, podríamos decir 4 chocolates. Tenemos 1, 2, 3, 4 chocolates y tenemos el último chocolate. Ahora, ¿es necesario que dividamos a todos en 5 partes? No, yo ya sé que esto va a estar dividido en 5 partes, que esto va a estar dividido en 5 partes, que esto va a estar dividido en 5 partes, este también va a estar dividido en 5 partes. Y usted dirá, profe Esteban, ¿por qué no le estamos haciendo las divisiones para que hayan 5 partes? No, no es necesario, yo ya sé que me los comí. Yo ya me los comía estos chocolates. Entonces aquí suman 4. Aquí en el último sí tendría que empezar a dividir en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántas partes me como de las que he dividido? Me tengo que comer 3. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué digo yo? Me comí, ¿sí? Comí 4, comí 4, 1, 2, sí, aquí, 1, 2, 3, 4, comí 4 chocolates enteros, me comí 4 chocolates enteros y, ¿cuánto es esto? Y 3 quintos, ¿no? Y 3 quintos, de otro chocolate, de otro chocolate. Perdón la letra, ¿eh? Entonces comí 4 chocolates enteros, me comí esto, y me comí 3 quintos de otro chocolate. ¿Cuánto me sobró? ¿Cuánto me sobraría? Me sobraron 2 quintos de chocolate. Me sobraron 2 quintos. Bien, genial. Todo número mixto contiene un número exacto de unidades, claro, que son los enteros, un número exacto, en este caso es el 1 entero, en este caso son los 4 enteros, además una o varias partes iguales de la unidad, claro, 2/3 y 3 quintos. Ahora, algo muy importante también de lo que tenemos que hablar es de la transformación. Voy a tratar de hacer la letra lo mejor posible. Transformación de número mixto o de números mixtos, transformación de números mixtos a fracción o a fracciones. Bien, entonces este sería nuestro nuevo título, transformación de números mixtos a fracciones. Perfecto, entonces la transformación es bastante simple. Primero empecemos con el número mixto. Un entero, 2/3. Fíjense, ¿qué es esto? Pues esto es el número mixto. Vamos acá, este es el número
mixto, ¿no? Este de acá es el número mixto. ¿Cuál es el proceso? Bien, el proceso es, ¿sí? El proceso es al denominador multiplicarle por el numerador. Esto se va a multiplicar. Y el resultado vamos a sumarle con el numerador. Vamos a ver. Es decir, 3 por 1, que vendría siendo el 3, que es el denominador, por el 1, que es el entero, y a esto nosotros tenemos que sumarle el numerador, que es el 2. Le estoy poniendo con figuritas acá, pues para que usted también se vaya dando cuenta de que el 3 es el círculo, el 1 es el rectángulo y el 2 es el triángulo. Entonces, ¿qué debo hacer para transformar un número mixto a una fracción? Multiplicar el denominador por el numerador, 3 por 1, y sumarle el numerador. ¿Y qué pasa en el denominador? Pues simple, en el denominador se queda el mismo denominador que ya estaba antes. En este caso, nuestro, el 3. ¿Ok? Bien, entonces, si seguimos por el lado derecho, nos vamos a dar cuenta de que 3 por 1 es 3. 3 por 1 es 3, y si le sumo 2 al 3 me da 5. 5 tercios. 5 tercios es la respuesta, ¿sí? Y así hemos llegado nosotros de un número mixto a una fracción. En este caso, pues obviamente no podía ser otra cosa, una fracción impropia. Y que si ustedes retroceden un poquito en el video, van a darse cuenta de que esto nosotros ya lo habíamos hecho gráficamente. Bien, esto es todo en cuanto a la introducción a las fracciones. Este video, esta clase ha sido netamente teórica. Espero que les sirva de mucho y nos vemos en clase.